bueno, para entender mejor este tema, le agradezco mucho a mi querido Larry Rubin, que es representante del Partido Republicano en nuestro país, que nos acompaña esta mañana en el estudio. Querido Larry, ¿cómo estás? Muy bien, Francisco, muchas gracias. Te agradezco mucho que estés con nosotros. Bueno, ¿qué te parece en términos generales este acuerdo? Pues creo, mira, yo creo, Francisco, que es número uno histórico, porque México y Estados Unidos no habían, a través de los años y las décadas, verdaderamente comprometido en trabajar conjuntamente con el fenómeno migratorio, ¿no? Y esto ha permitido que en el país entren, en nada más lo que va este año, más de 500,000 centroamericanos y de otras nacionalidades, y obviamente muchos con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Ahora, muchos de los mexicanos ven en este acuerdo y tenemos ese complejo, y creo que lo entendemos muy bien, y ahora voy a hacer la referencia, el complejo de la soberanía, y que la soberanía es atacada por Estados Unidos. ¿A ti te parece que este pacto de alguna forma vulnera la soberanía de México? No, Paco, en lo absoluto. La verdad es que es un muy buen acuerdo para México, muy buen acuerdo para Estados Unidos. No podía continuar la misma dinámica. La verdad es que México y Estados Unidos iban en el camino equivocado si no se hacía algo inmediatamente, porque no nada más son migrantes que están tratando de llegar a Estados Unidos. Por ejemplo, en el mes de mayo hubo 10,000 niños sin acompañantes que estaban tratando de cruzar México para llegar a Estados Unidos. Imagínate qué haces con 10,000 niños sin papás, sin primos y nadie que lo esté acompañando, ¿no? Entonces tienes una crisis humanitaria que ya se estaba viviendo en México, que ya se estaba viviendo en Estados Unidos, que pudiste revertir con este acuerdo. Ahora, yo te pregunto, Larry, ¿la amenaza a la seguridad de los Estados Unidos era una amenaza real? ¿O es también, y lo tenemos que enmarcar dentro de la guerra que hay hoy en día política entre los demócratas, los republicanos, el presidente Trump, y también con miras a la reelección? Porque creo que si sacamos ese elemento de esto, no le entenderíamos a muchas cosas, ¿no? Pues mira, Paco, yo creo que lo más interesante aquí es cómo ha ido creciendo esta ola de migrantes que hicieron que el sistema norteamericano se colapsara totalmente en migración. Cuando empezó el presidente Donald Trump había 20,000 cruces ilegales, ¿no? Y no nada más en mayo fueron 133,000 cruces ilegales. Entonces, esto se ha venido duplicando y duplicando y duplicando. Para el presidente Trump ha sido una prioridad desde que era candidato. No sé cuántas veces ha tuiteado de esto, yo podría decir que probablemente cientos. Y ha sido un tema muy recurrente porque sí es una crisis en la frontera de todo estilo. Y bueno, pues te imaginas, en México ya era una crisis sin duda, ¿no? Pero nada más que no se notaba tanto porque sí estaban ingresando al país, quién sabe dónde iban, pero muchos de ellos lamentablemente también, pues atraídos al crimen organizado porque no tienen oportunidades, porque no tienen dinero. Entonces para el crimen organizado es fácil usar a estas personas que están entrando al país para cometer delitos. ¿Tú crees que en algún momento, y como se llegó a rumorar, alguien estuvo detrás de estas grandes caravanas? ¿Alguien las estaba organizando con algún tipo de interés? Pues definitivamente el crimen organizado era parte de ello y sigue siendo parte de ellos. Van a estas aldeas, a estos pueblos, para promoverles el sueño americano y que ellos van a poder lograr todo lo que nunca se imaginaron, y aparte están ganando miles de millones de dólares. Nada más vimos la semana pasada México finalmente congeló 26 cuentas y de estos traficantes. Entonces el dinero que se mueve es enorme, por eso para ellos el incentivo de ir a promover esto, convencer a personas que a lo mejor están, no te voy a decir que están en las mejores de condiciones, pero están viviendo una vida digna, pues los convencen de que se vengan, crucen México, que va a ser muy fácil, aparte les dicen, y lleguen a Estados Unidos y van a tener el sueño americano que jamás pensaron tener. Y es un engaño total. Engaño total porque, claro, les cobran $2,000 a $5,000 a cada uno. Imagínate el negociazo entero para todo esta ala de crimen organizado. ¿Qué sigue, Larry? ¿Qué es lo que va a seguir ahora? Ahora hay que hacer trabajo en los congresos para la aprobación del TEMEC. ¿Cuál será también la postura del propio presidente Trump? Porque a veces es inesperado el presidente Trump. Claro, yo creo que con este acuerdo migratorio, que ha sido algo que el presidente Trump ha venido solicitándole a México repetidas veces, que afortunadamente esta administración ya lo está haciendo, que es un logro muy importante porque no se había hecho en otras administraciones. Histórico el acuerdo. Lo que sigue es los demócratas ya no tienen pretexto para aprobar el TEMEC. Creo que también esta crisis ha servido para presionar más a los demócratas de que tienen que aprobar el TEMEC, que ya no hay más pretextos, ya le tienen que dar, aunque no les guste esta victoria al presidente Trump, porque es bueno para Estados Unidos, es bueno para México. Entonces, el TEMEC en los próximos meses se debe de aprobar para que entre en funciones el 1 de enero del 2020. ¿Cómo calificas la gestión de Ebrard?
Pues yo creo que fue ejemplar lo que hizo el canciller Ebrard. A mí me gusta mucho ese estilo que tiene el canciller. Se arremangó, ¿no? Y dijo, yo voy a Washington, me siento hasta que este acuerdo quede y que sea bueno para México, para Estados Unidos, porque sin duda lo que yo he visto en Marcelo Ebrard es que es una persona muy comprometida con México, alguien que no va a dejar que sea un ganar-perder, sino que sea ganar-ganar. Y sin duda, pues las críticas siempre llueven, ¿no? Pero yo creo que lo que hizo en Washington fue histórico, él y su equipo, y definitivamente aplaudo esos esfuerzos que hizo la Cancillería, que hizo Marcelo Ebrard, porque verdaderamente es histórico para México y para Estados Unidos. Oye, yo nada más para finalizar, para todos aquellos que quieran entender qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar y qué es lo que pasó en la relación México-Estados Unidos, siempre les recomiendo lo mismo. Antes de opinar, léanse un libro, no es muy grande, se llama El oso y el puercoespín, es de Jeffrey Davido y es una maravilla, en donde explica, además de todo, las vicisitudes de ser embajador de Estados Unidos en México, claro. Y es extraordinario. Y es un embajador que fue republicano, ¿no? Fue de George Bush padre, ¿no? Fíjate que aunque no fue republicano... era demócrata entonces. Sí, pero fenomenal. Y estuvo en los tiempos de George Bush también, porque lo decidió dejar el presidente Bush. Es cierto. Fenomenal, un gran amigo de México, un gran amigo personal y asesor. Y a pesar de a lo mejor no compartir ideas del mismo partido, siempre apoyó, siempre me apoyó. Y entonces eso habla mucho de la gran persona que es. Y que lo lean ese libro. Definitivamente, le van a entender excelente muchísimo. Libro, sí. Como siempre, Larry, un placer tenerte Paco, aquí. muchas gracias. Gracias a Larry Rubin, que es el representante precisamente del Partido Republicano aquí en nuestro país. Y nosotros tenemos un resumen de información. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.